¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos en los primeros minutos de la conversación? Cabo Primero Escarlata. Cabo Primero Escarlata. Hoy estoy muy modesto. ¿Cómo? Estoy modesto. O sea, lo normal es decir Capitán Escarlata. Pero he dicho Cabo Primero Escarlata. Vale. Sí. Ahora, dentro de un ratito, me explicas por qué lo has elegido. Sí. Veo si lo sé. Igual me lo quieres explicar ahora. No. Bueno, si quieres te lo explico ahora. Venga, Creo que ya te lo he explicado. no lo sabes. No, que estoy muy modesto. Podía haber elegido Modesto, pero he elegido Cabo Primero Escarlata. Sí, es como aquella novela de Joaquín Sabina y Javier Crae, que empieza así. Soy un detective privado. Vivo en Nueva York, en el Empire State, pero en el primero. Les hizo tanta gracia que ya no continuaron la novela. No podía superar aquel comienzo. Casi ahora, con Cabo Primero Escarlata, encontramos una continuidad. Sí, la verdad que podría tener continuidad porque los antihéroes estamos de moda. Ojalá. Hola, ¿es usted el hombre más modesto del mundo? Felicidades. Bueno, lo podría ser cualquiera. Es mi chiste favorito. ¿Sabes que comienzo siempre preguntando a los invitados por su relación con el mar? Pero en este caso te voy a leer algo y después me vas a decir cuándo escribiste esta letra. El mar se extiende ante mis ojos mientras mis piernas entran dentro de él. La arena de la playa acaricia las plantas de mis pies. Voy a construirme una casa secreta. Mi madre no sabrá dónde está. La voy a meter dentro de un vuelo de gaviotas y en él me internaré dentro del mar. Dejadme llorar. Orillas del mar, dejadme llorar. Bueno, los últimos versos son de Góngora. Y esta letra la fui escribiendo haciendo un sketch con Pedro Reyes, en el que yo tenía que estar quieto, inmóvil, como un poste, y Pedro venía con diferentes personajes a hablar conmigo, y yo no tenía que contestarle nunca. Y como cada vez venía con una parida diferente, y yo no me quería reír porque quería demostrar que yo haciendo Buster Keaton también valía, pues empecé a pensar que viajaba y que entraba dentro del mar y tal y cual. Entonces yo veía un horizonte y permanecía ajeno a los ataques hilarantes de Pedro Reyes. Y ya un día, pues, estando improvisando muy cerca de aquí, en un bar, entrando en Chueca, pues empecé a improvisar todos los pensamientos que había tenido, intentando no reírme, que muchas veces no lo conseguía, con las cosas de Pedro que eran del tipo de la parada de autobús. Hola, ¿me puede usted hablar? No sé cuánto. O sea, que cada vez me atacaba o me intentaba asaltar, ¿no? La pasta, no aguanto. Empezaba a ponerme una navaja en el cuello, yo tenía que estar quieto. Y esa canción la escribí entonces. Vale, entonces me da la sensación de que pensar en el mar te hacía concentrarte y no reírte, ¿o qué? Sí, es que el mar es un público muy difícil. Entonces a los públicos difíciles hay que tratarlos con respeto. O sea, tú puedes entonar un aria en un sitio y emocionar al público y tal y cual, pero entonarle un aria al mar y que el mar se emocione es una tarea imposible. El mar es imbatible, como público muy difícil de satisfacer. Tú eres gaditano, ¿no? Yo nací, fíjate, me iba a salir una cosa muy serratniana. Nací frente al Atlántico. ¿Mm? Sí, nací frente al Atlántico y es algo que me ha acompañado toda la vida. Espero que acabar en el Atlántico también.
O sea, yo no quiero tumbas, ni que pongan cruces encima de mí, ni venga gente a rendirme culto. No, yo soy un atlante y entonces la gente cuando se vaya en el Atlántico, si quiere que se acuerde de mí, pero bueno, me da igual que se acuerden de mí. Estoy mintiendo como un bellaco. Ya lo ha dicho Pablo Carbonell al llegar a la entrevista, antes de sentarse aquí. Mentiré lo que quiera y un poco más. Ah, sí, sí. Pero Sí. fíjate, has citado a Pedro Reyes. Voy a pedir que te pongas un momento los auriculares. Tú has hablado de él en esta entrevista, en el ratito que llevamos. Y aquí tenemos a Pedro Reyes hablando de ti. ¿Sabes? Pues yo me sentía loco, digo, hombre, otro loco como yo, qué bien. Gente que te acompaña en ese camino de locura, de diversión, de encuentro, de creación, ¿no? Teníamos 16 años y muchas veces decíamos, vamos a quedarnos toda la noche en vela para ver lo que es la magia de la noche, ¿no? Porque estamos descubriendo magias y vida y lo que es las cosas y lo que son los sentimientos y queríamos verlo todo, ¿no? Ay, señor. Se lo llevó muy pronto. Pedro Reyes tenía que haber vivido mucho más. ¿Cuántos años tenía cuando murió Pedro Reyes? Pues era más joven que yo ahora. O sea, Pedro Reyes era mi hermano mayor. Tenía un año más que yo. De hecho, yo a mi hermano le llamaba Pedro, porque hablaba tanto con Pedro como si fuera mi hermano, que cuando veía a mi hermano le llamaba Pedro también. Pero claro, mis padres no eran tan cachondos para llamarnos Pedro y Pablo, ¿no? Mi hermano se llama Enrique. Yo siempre pensé que mi hermano Enrique era lo contrario de Pablo, entonces me llevé siempre muy mal con él. Con Pedro me llevé mejor. No, y ahora me llevo muy bien con mi hermano Enrique y le mando un saludo. Joder, está haciendo un trabajo con mi madre acojonante. Sí, se ha cuidado a una persona con Alzheimer, hace falta, y no volverte loco. O más loco todavía, es muy, muy difícil. Hemos cogido este corte de Pedro Reyes porque siempre has dicho que conocerle marca un antes y un después en tu vida, que él habla de esos 16 años en los que él se encuentra con alguien aún más loco que él y empieza esa conexión que duró todo el tiempo en el que él vivió, ¿no? Es que Pedro era muy especial. Yo lo conocí porque mi hermano le ayudaba a quemar las cartas. O sea, él era cartero. Entonces los carteros tienen unos buzones suyos en la calle. Y ellos tienen la llave, lo abren y entonces están todas las cartas. Y son las cartas que tienen que repartir ese día. Y hay una saca con ellas. Entonces él sacaba las cartas que eran de verdad cartas y toda la publicidad la dejaba en el fondo del buzón. Por no cargarla, ¿no? O sea, entonces, y se le iban acumulando, y entonces un día me encuentro a un tipo en mi casa, que era Pedro Reyes, y a mi hermano que me dice que se van a hacer una hoguera a una montaña de arcilla de estas que hay por Huelva. Entonces yo le pregunté a Pedro, oye, pero ¿a ti no te da, dolor de conciencia quemar la publicidad? Y me dijo, no, creo que le hago un favor a la gente por no meterle esta basura en el buzón. Entonces, y me lo dijo tan tranquilo, ¿no? Entonces, es que Pedro estaba muy bien de los nervios. El que estaba mal de los nervios era yo. Cuando actuábamos, él hacía el papel de tranquilo y yo era el de que estaba más peor. Después, cuando nos separamos, él tenía que hacer los dos personajes y eso le provocó un disparate mental en el que él hablaba. Sí, él mismo se conflictuó consigo mismo. Has citado lo de Pedro y Pablo, que decías, tu padre no sé cómo lo llevaría. Ahora sí que sería un buen dúo, Pedro y Pablo, humorístico. Sí, lo que pasa es que nosotros hicimos un espectáculo y nos funcionaba muy bien. Y éramos de la vieja escuela. Cuando un espectáculo te funciona bien, no cambias nada. Pero es que nosotros no ensayábamos nada. O sea, habíamos creado ese espectáculo improvisando en la calle. Y entonces, ya después nos veíamos para actuar. Y Pedro Reyes era un señor que era muy ahorrador. Entonces, mientras yo trincaba la pasta que ganábamos en los bares y me iba de juerga, él se iba a dormir al sofá de la casa de su hermana. Y
y no sé dónde quería yo llevar. Pues nada, que fíjate que el pobrecito no salía de noche, prácticamente no ligaba, no se drogaba, no bebía. Y mira, pobrecito, ¿dónde está? Y yo, que he vivido 15 vidas, aquí estoy todavía, penando. Pablo Carbonell, ¿cómo se liga? ¿Te acuerdas? Bueno, yo ligaba, a mí me gustaba mucho el sexo, porque había estado muy reprimido. Yo tengo una operación de columna, entonces mis 16 años los pasé escayolado. Entonces no estaba yo en condiciones, era como una especie de tortuga de escayola. Entonces no estaba en condiciones de echarme encima de las chicas. Entonces cuando conseguí quitarme la escayola y el corsé y todo aquel lío, pues quise recuperar el tiempo en el que todos mis amigos ya se habían estrenado, perdón. La verdad que fui un adicto al sexo. Eh, Estuve muy enganchado. Y bueno, tenía suerte porque era un tipo que era muy guapo. Tío muy guapo. Vamos, era tan guapo que yo creo que me hice un poco alcohólico para perder un poco de belleza, porque ni yo mismo me soportaba de lo guapo que era. ¿Ya tenías los toreros muertos por entonces, Ya en encima, aquella época? ya lo que me faltaba, ya encima con un grupo cantando, o sea, Y ya famoso. era terrible. Entonces me dediqué a ligar solo con extranjeras para no generar pues antipatía y envidia con la gente que no tenía la suerte que yo tenía. ¿Pero crees que está cambiando un poco la forma de ligar? Hombre, Hace unos pues años. yo supongo que claro, ahora mismo casi Se ligan aplicaciones, en Tinder, ya es raro ir a ligar a un bar. sí se ha perdido esa costumbre. Antes todo el mundo salía a beber y era, como dice el gran Lichis, gran poeta, es en la falta de amor la que llena los bares. Eh, que salíamos todos a ligar, en los años 80 salíamos a ligar, y ahora con el teléfono, pues como no hayamos quedado, no salimos. Y antes era fantástico, porque nadie tenía teléfono, con lo cual nadie controlaba a nadie. Si te veías bien, si habías quedado, también bien. Y si habías quedado y te retrasabas, puede ser que se te fuese, que tuvieras que ligar con otra persona. Se ligaban mucho. Estábamos todos, yo creo que si hay que definir cómo fueron aquellos años libertarios, fue pues la explosión de la liberación sexual. ¿Es verdad que Mi agüita amarilla es la primera canción que escribiste? Ujú. Ujú. Sí, es la primera. La hice porque tuve la idea de reírme de las canciones. Yo creo, cuando lo he analizado, porque las cosas habitualmente que haces, las haces por impulsos que después analizas o intentas justificarlas de alguna manera. Bueno, el caso es que yo quería hacer un grupo iconoclasta, que se riera de los estilos de las canciones y los disfraces que se ponían los distintos grupos. O sea, tenía que haber hecho, y no la he hecho, sí la he hecho, pero la he hecho muy buena. Tenía que haber hecho una canción galáctica, o una canción radioactiva, o una canción del oeste, o una canción tal y cual. La verdad que me quedaron muchas sin hacer, y últimamente con el trabajo que estamos haciendo los toreros muertos, estamos con los estruendos folclóricos. Pero bueno, entonces mi grupo era un grupo de burla a las poses habituales de la gente que yo había visto cuando actuaba con Pedro Reyes en el Rocola, en fin, esa élite musical, pues le cogí un poco de manía. Lo he intentado analizar, pero de todas maneras es que toda esa gente me encanta. O sea, me encantaba Nacha Pop, me encantaba Derribos Arias, adoro a Siniestro Total, me gustaba Cadillac Solitario de Loquillo, Alaska los Pegamoides y Caca Deluxe o sea, es que yo era un gran fan de esa música. Ultamato Yeye, en fin, Derribos Arias, los he citado antes. Muy fan de Derribos Arias, porque eran tan locos, tan libres, tan geniales. Entonces, yo no sé por qué, me dio por hacer un grupo iconoclasta contra el mundo del pop. Bromear sobre eso. Seguís con gira en Los Toreros Muertos. ¿No te sorprende que después de tantos años la gente siga yendo a cantar vuestras canciones, que siga entendiendo
un himno, no sé de qué, pero lo parece. El Yo no me llamo Javier, la propia Los toreros muertos, Mi agüita amarilla. ¿Cómo se podía llamar? Sí, exaltación, promiscuidad, a Lolito, Paquito, Lolito, no, Lolo, no, Sebastián, y esa exhibición de un hombre que maltrata a su mujer porque en realidad es gay. Se adelanta un poco a su tiempo. Bueno, en fin, bueno, no sé. Decía que seguís de gira después de Seguimos de tantos gira. años. ¿Sabes qué sucede? El humor es muy buen conservante. O sea, no se entiende de otra manera. Mm, bueno, las costumbres siguen siendo las mismas y los vicios también. Y entonces, los toreros muertos seguimos teniendo mucho sentido. Seguimos siendo un grupo que se ríe de sí mismo, que también creo que eso es un buen conservante. Mantenemos un buen tono teatral. Yo entiendo hasta las canciones, las he analizado y la puesta en escena, mucha gente se sorprende porque tienen mucha más enjundia de lo que parece. Entonces, aparte de que he aprendido a escribir canciones, ya no las improviso, ahora las escribo sentadito y busco la rima consonante, como el maestro Crae. En fin, Oye, Pablo, estaba pensando, has citado la enfermedad de tu madre, el Alzheimer. Tuviste una hermana que también tenía una enfermedad rara. Tu hija, Mafalda, es un ejemplo de haber superado aquella sí, enfermedad rara que le diagnosticaron. Es como que tu vida siempre ha estado vinculada de alguna forma a la enfermedad. sí, hemos tenido mucha suerte en mi casa. Mi hermana tenía Prader-Willi y este Prader-Willi a mí me ha ayudado, y sobre todo ver a mis padres reaccionando con esta situación, a reaccionar con el aspecto de la arterogriposis de Mafalda. Mafalda. El dolor de los padres es inútil. Nuestra manera de medir nuestras posibilidades no tiene nada que ver con la manera de medir las posibilidades de una persona que tiene esa realidad. Porque tiene esa realidad y tenemos una capacidad de encaje que a lo mejor a nosotros nos cae eso con 40 o 50 años y entonces nos encontramos muy perdidos. Pero ellos han nacido con esa condición. Ujú. Entonces sus parámetros, sus logros son los mismos que los nuestros en otras escalas, pero son exactamente los mismos. Y la capacidad de ser felices y de querer vivir y de querer amar y de ser queridos, etcétera, etcétera, es exactamente lo mismo. Se lo dije muy claro a mi hija hace mucho y creo que se le quedó. Todo está en el cerebro, todo está en la actitud. Y ya desde el principio, porque cuando el médico me dijo, pues va a tener problemas para caminar, pues yo dije, pues, bueno, será una buena pianista. Y el hombre se quedó un poco perplejo porque nunca había escuchado a alguien reaccionar de esa manera, ¿no? Pero bueno, ya he tenido eso, lo tuve claro desde muy pequeño. Y ahora baila, actúa, Baila, ¿Cuántos actúa, años tiene Mafalda? ahora mismo tiene 11. Tiene 11. Mm. No, ayer. Bueno, yo a veces le digo, Mafalda, por favor, ¿puedes dejar de crecer? Porque es muy adulta desde los primeros meses. Le digo, Mafalda, ¿quieres dejar de crecer? ¿Y tú quieres dejar de engordar? Ya me contesta. El otro día se lo volví a decir, Mafalda, qué alta estás. Te he dicho que no, que yo no quiero una niña tan alta, quiero un bebé. Bueno, papá, yo no quiero un padre viejo y tú eres papuchi ya. O sea, ¿Te lo me pasas lle- bien con ella? Mafalda y yo nos llevamos muy bien. Creo que los padres, digamos, cincuentones, como yo, nos llevamos mejor que, bueno, por supuesto, me entiendo mucho mejor con mi hija Mafalda que lamentablemente que con mi primera hija Carlota. Cuando yo tenía 28 años, ir con un bebé por la calle me parecía, o sea, no, yo quería llevar una litrona. ¿Qué es esto del bebé? No entiendo nada. O sea, ¿qué ha pasado con mi vida? No estaba yo preparado para tener, bueno, y de hecho me duró el matrimonio 3 años, bueno, el ajuntamiento, porque y la culpa fue mía. Como diría Sabina, el malo era yo. Otra vez he vuelto a citar a Sabina. Lo quiero mucho. Bueno, pues eso.
Despedimos siempre estas conversaciones pidiendo a nuestros invitados que nos digan quién ha sido o es o qué el faro de su vida, si es que lo tienen o lo han tenido. ¿El de Pablo Carbonell? El faro de mi vida es mi padre. Tiene muchas cosas que ver conmigo. Mi padre, el disco más flamenco que tenía en su casa era uno de Beethoven, la novena. Era la asistenta, ¿no? La que ponía flamenco en tu casa. Sí, sí. Y a la única que le gustaba Without You, Without In, o algo así, no me acuerdo ahora, del disco Sgt. Pepper de los Beatles. Sí, a mí esa canción me mareaba, ahora me gusta mucho, pero entonces siendo pequeño yo estaba convencido que ahí había algo que me trastornaba y a ella era la única que le gustaba. Mi padre era del Opus, rezaba el rosario, iba a misa todos los días, era un hombre muy espiritual, pero era una persona muy respetuosa. Entonces me respetaba y yo le divertía. Le arreglaba el rosario, se le rompía mucho, yo se lo recomponía de nuevo. Pero aprendí de él la tolerancia, la paz. Era un hombre que vivía en paz con todo el mundo y nunca juzgaba a nadie. Era un ser de luz. ¿Fue a verte actuar alguna vez? Sí, se divertía. ¿Se divertía? Se divertía, aunque también, pues claro, él... Hombre, se divertía y en su mente analítica y preocupada por el futuro de su hijo y tal y cual, pues decía, bueno, he visto que el ocio es una industria muy necesaria en los días que corren, con lo cual creo que has hecho una buena elección dedicándote al ocio. Bueno, perdón por esta risa que ha sonado un poco piratesca. Oye, ¿y murió hace mucho tu padre? Murió hace 2 años, pero estaba... O sea, mi padre dejó de sufrir hace 2 años. Hombre, lloré, pero también me alegré. ¿No? Mi padre ya, pues, estaba a punto de que mi hermano lo conectara a una máquina de respirar y no sé si es que él lo escuchó, pero dijo, ahora voy a aprovechar y me voy a dar el pire. Tu hermano Enrique, ¿no? Es quien sí, mi hermano ha Enrique a tu padre, es el soltero de la casa y es el que pues se encarga de estos temas. Pero es que además a mis padres le hace una cosa muy rara. Mis padres vienen aquí en verano y cuando llega el frío se los lleva a Argentina. Y además se los lleva en crucero. Pero los cruceros que dan la vuelta por el Mediterráneo, aprovechando el calor, luego se van a hacer el verano austral a Argentina y toda aquella zona. Y entonces esos barcos prácticamente van vacíos. Entonces mi hermano, sube a mis 2 padres. ¿Subía? Lo subía a los transatlánticos. No, pero ahora va a subir a mi madre. Ahora se lleva a tu madre. Sí, ahora se lleva a mi madre en el barco, aprovechando tal, y entonces allí no se le pierde ni nada de nada. Pablo Carbonell, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Oye, las gracias te las doy a ti y a todos los radioyentes que están aquí pasando esta noche con nosotros. Un beso. Un beso.